Lo primero, siento no estar hablando propiamente de fútbol en estas últimas horas, especialmente ayer y ahora también con este vídeo, pero desde luego considero la entrevista que ha hecho Mundo Deportivo al catedrático en Derecho Penal, Emilio Cortés, del que hablábamos ayer, escuchábamos su audio en la cadena COPE. Creo que es importante leer lo que dijo, es una entrevista escrita y bueno, procedo a leer lo más rápidamente posible y después comento. Tras atender la llamada del Mundo Deportivo para valorar el auto del juez instructor y sus consecuencias, Emilio Cortés es claro, chirría mucho. El artículo 24 del Código Penal describe qué es un funcionario y bajo ningún concepto Enríquez Negreira lo era. Ya en el artículo 1 de sus estatutos, la Federación Española se manifiesta como una entidad asociativa privada. Cortés echa por tierra que pueda haber un resquicio con la ley del deporte de 1990. El derecho penal es refractario de los resquicios, no cabe ninguno. En penal debe estar todo extraordinariamente demostrado. Lo de calificar funcionario a Negreira es un artificio para que le pueda imputar el soborno, algo que solo se puede hacer con autoridades públicas y funcionarios, y así poder justificar los registros. Repito, lo de calificar funcionario a Negreira, que es lo que ha hecho el juez instructor, según este catedrático en Derecho Penal, Emilio Cortés, asegura que es un artificio para que le pueda imputar el soborno, algo que solo se puede hacer con autoridades públicas y funcionarios, y así poder justificar los registros. Todo está preordenado para seguir la sucesión funcionario-cohecho-registro, señala en relación a la investigación durante 13 horas en la sede del Comité Técnico de Árbitros el pasado jueves. Cortés argumenta que el auto es fácilmente recurrible. Las partes tienen 3 días para presentar el recurso de reforma ante el juzgado de instrucción del auto y 5 ante la audiencia provincial, abundando en los dos tipos de diligencias de una investigación penal, que no afecte a los derechos fundamentales y en lo que sí afecta se necesita una autorización judicial. Es por ello que el abogado, Emilio Cortés, recalca que este auto habilita la injerencia, pero yo, si fuera una de las partes acusadas, no dejaría crecer más el proceso, ya que al acortar los títulos de imputación se limita la instrucción. Si las pruebas tienen un origen malo por haberse vulnerado el derecho fundamental, las pruebas son expulsadas del procedimiento. Este tipo de abusos de poder lo está calificando de abuso de poder. O sea, sin llegar a calificarlo, porque se está refiriendo a ello como, bueno, en caso de serlo y tal, pero es que lo está dejando muy claro, ¿no? Este tipo de abusos de poder suponen un fraude de ley, ya que adultera el proceso de instrucción. Abuso de poder, fraude de ley y proceso de instrucción adulterado. Es de lo que está hablando aquí Emilio Cortés. El problema es que se está poniendo la investigación al servicio de su certeza y se preordena la prueba a su sospecha. Como no le ha sido posible al juez, lo traduce, como no le ha sido posible al juez llegar a la corrupción deportiva, se ha encaminado a la corrupción pública. Hay una fisura estructural clara. Emilio Cortés destaca además que un delito de cohecho es muy difícil de demostrar, antes de hacer una reflexión más sobre el caso y el auto. Cuando leo que su señoría, y esto lo dijo en la COPE y el otro día le interrumpieron, porque dicen, no, es que ya lo dijiste el otro día. Cuando mira, da igual que lo haya dicho el otro día, déjale profundizar en el tema, pero no os interesa lo que iba a decir que es esto. Cuando leo que su señoría dice que se deduce que los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados por el Fútbol Club Barcelona, se refiere a un curso causal imposible de demostrar. Todo ello es diabólico desde el punto de vista probatorio porque además en el cohecho acaba siendo condenado tanto el que ha pagado para ello, el Barça, como el que ha aceptado los pagos, Negreira y sus empresas, ¿no? Y aquí no se han encontrado pruebas de nada. Bueno, me imagino que en 3, 2, 1 estarán llamando a Emilio Cortés Boisonoy, culé fanático, etcétera, ¿no? Catedrático en Derecho Penal, Emilio Cortés. Es opinión, o más que es opinión, es la explicación técnica de lo que él considera de la situación que está atravesando pues esta investigación, Barça Negreira. Aquí, en el apartado final, donde dice, cuando leo que su señoría dice que se deduce que los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados, tal, que se refiere a un curso causal imposible de demostrar, todo es diabólico desde el punto de vista probatorio, porque además en el cohecho acaba siendo condenado tanto el que paga, y aquí no se han encontrado pruebas de nada, pues
esto, vuelvo a lo que comenté en el día de ayer, es terrible pensar en ello, y yo no necesito aquí en este caso ser un catedrático de Derecho Penal, simplemente me rijo por el puro sentido común. Es terrible porque es evidente que puede ser corrupción deportiva, tanto como puede ser administración desleal, blanqueo de capitales o cualquier otra causa. Es decir, que el Barça, que es una entidad deportiva, haya movido dinero. El Barça no. El Barça es una institución en general, que desgraciadamente pues cada X tiempo va teniendo ciertos dirigentes, y esos ciertos dirigentes a saber algunos de ellos lo que hacen. No todos, pero dentro de cada directiva puede haber personajillos que hagan cosas raras. Entonces, que el dinero se haya movido del punto A, el Barça, al punto B, empresas de Negreira, y luego se comentó, ¿no?, que volvían desde el punto B Negreira, volvían al punto A. Eso, de hecho, lo llegó a comentar Emilio Cortés, que era la información que manejaba la juez instructora en su momento. Creo que se llamaba Silvia López, antes de que llegara este juez, Joaquín Aguirre, que ha cambiado de nuevo totalmente la dinámica y ha ido, pues no, esto tiene que ser corrupción. Corrupción deportiva porque lo digo yo. O sea, administración desleal, no. Blanqueamiento de capitales, no. Pero no porque no lo sea, sino porque parece que hay alguien al que le interesa hundir al Barça. Si es que al final... Lo que no podemos olvidar es que Villarejo ya advirtió. Villarejo ya lo dijo el día que él hizo la entrevista de a mí me mandaron investigar a Rosell y al Barça porque entendían que el Barça podía ser un elemento de apoyo del independentismo. Pues había que acabar, había que hundirlo, había que perjudicar al Barça como fuera. Si Villarejo ya lo dijo, por mucho que ahora Villarejo no esté ya dentro, ya no tenga acceso, ¿no?, a esta información privada de Estado, que no sea él el que hace estas operaciones, pues si se hicieron... Bueno, yo no puedo decir lo que iba a decir porque a lo mejor me denuncian, pero con Villarejo se hicieron. ¿Se estarán haciendo ahora en el presente acciones similares? Pues bueno, no lo puedo decir. No lo puedo decir. Cada uno que piense lo que quiera, pero lo cierto es que qué curioso que Villarejo haya advertido de esto hace tiempo y ahora esté pasando esto. Y esté pasando esto y estemos viendo a un catedrático en Derecho Penal ya no alucinar, como dije ayer, sino directamente insinuar que lo que está haciendo el juez de instrucción del caso Barça Negreira, pues que es raro. Es más que raro, tiene otro nombre, pero repito, no quiero que me denuncien aún encima. O sea, ya es lo que faltaba, ¿no? Que me vayan aquí a denunciar gente que está haciendo... Bueno, es que si hacen lo que hacen, imagínate, ¿no?, si les acusas precisamente de hacer lo que hacen. Para este catedrático en Derecho Penal, para Emilio Cortés, en un momentito de nada, que es lo que acabamos de leer, pues nos ha dejado claro que esto es muy artificioso, ¿no? Que es muy artificioso. Llega a decir, él insiste sobre todo claramente en el hecho de que la Federación Española está manifestada como una entidad privada, precisamente en su primer artículo. En el artículo número 1 de la Federación Española, de sus estatutos. Es una entidad privada, y en una entidad privada no puede haber, no se puede considerar nunca a alguien que esté dentro de esa entidad privada, y más, como comentabais en el día de ayer, que imagino que lo están comentando también, por parte de un Negreira que no cobraba de la Federación Española. Tenía un cargo o una posición dentro del comité que era algo así como honorífico, ¿no? Honorífico o de reconocimiento, este tipo de cargos, lo que decía López Nieto, de los puestos que hay, como los llamó él, folclóricos, dijo que era muy... No me sale la palabra que dijo ahora. Pero era como, bueno, el típico cargo de estos así, tipo, pues para dar apariencia, ¿no? De, bueno, este tío arbitró muchos años aquí y tal, y bueno, pues lo tenemos ahí y tal y cual, ¿no? O sea... Como cuando tienes a un presidente honorífico en un club, tipo Di Stéfano en su momento en el Madrid, que, bueno, tendrá ahí alguna función y tal y cual, pero el presidente de Madrid no es Di Stéfano, ¿no? O sea, es eso a lo que se refería López Nieto, ¿no? Entonces, no tenía un cargo como tal. Pretender actuar como si este señor fuera un funcionario público, pues parece una completa locura, según Emilio Cortés, Él no lo definió así, pero por lo que... Claro, es que él tiene que guardar un decoro. Es un catedrático en Derecho Penal, no va a acusar al juez de... No, es que este señor se ha vuelto...
No lo dice así, pero por cómo lo está diciendo, por cómo lo está explicando, sí que da a entender que las prácticas o actitudes de este juez instructor pues son bastante escandalosas, ¿no? Son bastante escandalosas. Cuando dice, este auto habilita la injerencia, pero yo si fuera no dejaría crecer más el proceso, no sé lo que va a hacer al Barça y su equipo legal, ¿eh? Recordemos que Laporta es abogado, pero bueno, que sea abogado tampoco quiere decir que sea experto en todas las partes, ¿no? Existen abogados y expertos de todo tipo. Abogados inmobiliarios, abogados de familia, abogados de lo penal, abogados de todo tipo, ¿no? Cada uno está especializado en lo que está especializado. Pero vamos, que seguro, cuando digo que Laporta es abogado, me refiero que seguro que evidentemente tiene contactos con pues varios de los mejores en el ámbito jurídico para defender al Barça de lo que se le acuse. Que aquí, pues según Emilio Cortés, ya digo, estamos viendo, ¿no? Si las pruebas tienen un origen malo, por haberse vulnerado el derecho fundamental, las pruebas son expulsadas del procedimiento, este tipo de abusos de poder suponen un fraude de ley ya que adultera el proceso de instrucción, el problema es que se pone la investigación al servicio de la certeza y se preordena la prueba a su sospecha, como no le ha sido posible al juez llegar a la corrupción deportiva, porque no hay pruebas, se ha encaminado a la corrupción pública. Hay una fisura estructural clara. Cuando se dice que no hay pruebas, como dice aquí Emilio Cortés, que es lo que venimos comentando, es que es evidente, porque algunos siguen repitiendo, pero ¿cómo que no hay pruebas? Repiten el eslogan que les haga. El eslogan fundamental que ha creado la caverna, no lo olviden. El Barça ha pagado al número 2 de los árbitros. Y también el Barça ha pagado a los árbitros. Porque claro, como Negreira era árbitro, están diciendo que le ha pagado a los árbitros. Y como Negreira era uno de los vicepresidentes de tal, da igual que haya tenido que pintar algo o no pintara, da igual lo que digan todos los que estaban allí, de si pintaba o no pintaba. No, el Barça pagó a los árbitros. El Barça pagó al número 2 de... Y es así, es la canción, ¿eh? Miente, que algo queda. Cuanto más repitas una mentira, más probabilidades de que se convierta en verdad, y más cuando es una media verdad, porque efectivamente estaba dentro del comité técnico arbitral, con ese puesto, con ese cargo de ser uno de los vicepresidentes, pero claro, es que eso no cambia el hecho de que para considerarse prueba de que el Barça haya pagado a árbitros, lo que tienes que tener es la prueba de, uno, que en esos 18 años el Barça haya pagado a algún árbitro. No las hay. 2, que en esos 18 años el Barça, a través de Negreira o el propio Negreira, hayan presionado a algún árbitro para tratar de sacar alguna ventaja o beneficio de todo esto. No hay ningún testimonio de ningún árbitro que haya dicho, oye, no, es que Negreira nos encerraba allí, y un día me dijo que había que ayudar al Barça y había que esto y que lo otro y que tenía que perjudicar a este equipo. No lo hay. Y si alguien, insisto en lo que ya dije ayer, lo vuelvo a repetir, si alguien va a decir, no, pero ¿cómo un árbitro ahora va a salir a decir eso? Sería reconocer que se vendió y tal. Recordemos que en 2015 un linier fue a denunciar ante la Fiscalía presiones para perjudicar al Barça y ayudar a Madrid en el clásico que luego terminó Madrid 0, Barça 4. Normal que lo presionaran porque ya veíamos la diferencia que había, ¿no? Tenían miedo. Saben que jugando limpio pues no hay mucho que hacer. Esa denuncia que quedó en el limbo, o sea, nadie habla de ella. Okay, hablamos aquí, hablamos en este canal, hablamos en algún otro canal, espacio social que tenemos por ahí en Twitter, TikTok o Instagram o Facebook, y alguna página web del Barça honesta, ¿no? que hable de ello, pero no sabemos ni el nombre del linier. Tú fíjate si han hablado poco, que no sabemos ni cómo se llama el linier, nadie le ha ido a entrevistar tampoco, como a Villarejo, repito, nadie fue a hablar, oye, ¿y quién te presionó? ¿Qué llamada recibiste? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué dijo la Fiscalía? Tal, nada, no hay ningún problema. ¿Lo llegaste a comentar con el Comité Técnico Arbitral, con la Federación? ¿Llegaste a exponérselo? ¿Qué te respondieron al recibir esas presiones? ¿Qué te respondieron? ¿Te ayudaron? ¿Te hicieron el vacío? ¿Qué ha pasado con ese linier? No sabemos nada. Y fue en 2015, no hace 20 años, fue el otro día, que estaba Luis Enrique como entrenador del Barça. La 15-16, estamos hablando de hace 8 años solamente. Se van a cumplir ahora de ese partido, de hecho creo que fue en octubre-noviembre, por ahí, de 2015. Entonces, el día del 04. Entonces, como digo, si alguien va a decir, no, pero ¿cómo van a tal? Pues si hubiera recibido, al igual que este linier, denunció ante la Fiscalía las presiones de alguien,
si hubieran recibido alguna presión de Negreira en 18 años, lo tendrían tan sencillo como este Linier. Denunciarlo y vamos, viviendo en el país que vives, que todo el mundo lo ve, todo el mundo sabe lo que hay, pues lo tendrías tan fácil como ir al Marca y decirle, no, me han presionado, Negreira me presionó, ¿eh? Y ya está montado el escándalo. Ya está, si lo tienes facilísimo. Pero resulta que en 18 años no tiene ni un solo testimonio. Por tanto, ¿por qué este juez instructor, teniendo la posibilidad de A, hablar de corrupción deportiva, B, hablar de administración desleal, C, hablar de blanqueamiento de capitales, que bueno, no sé si va directamente vinculado el blanqueo de capitales a administración desleal, me imagino que sí, evidentemente, si blanqueas capital a través del Barça, se entiende como administración desleal seguro, pero vaya, no sé, yo ya digo que técnicamente, evidentemente no soy experto en derecho, ya lo he dicho varias veces, y eso pues que se ocupe el juez, pero lo que sí es de sentido común, de pura lógica, que no hace falta ser ningún experto, es entender que salga dinero del Barça hacia alguien, que salga dinero de la caja del Barça. Mira, si mañana un banco o cualquier entidad se conoce que ha salido dinero de punto A para una trama de organización criminal, no significa que el del punto A sea un corrupto, significa que alguien del punto A movió dinero al punto B, no para que le ayuden al punto A esa multinacional o a esto o a lo otro, sino porque a lo mejor alguien está llevándoselo calentito para casa, que será que no pasa esto, será que no pasa, ¿no? Pero no solo en el fútbol, en todo, en todo. Allá donde haya una industria con mucha pasta, y aquí pues hay mucho dinero, sí. Aquí hay mucho dinero, concretamente en 18 años fueron 7 millones de euros. Pues yo no sé, yo no puedo acusar a nadie, no tengo pruebas. Pero hombre, teniendo en cuenta que no hay pagos a árbitros, teniendo en cuenta que no hay testimonios en 18 años de árbitros presionados, teniendo en cuenta que yo viví los 18 años totalmente, vi todos los partidos del Barça, todos. En esos 18 años ya había pay-per-view, se podían ver todos, he visto todos los partidos en esos 18 años de 2000, del 2001, de la 2000, creo que era de la 2000-2001 a la 2017-2018. Todos los partidos me he visto, todos, sin excepción. Fuera en vivo o en diferido, todos. Y teniendo en cuenta que me ha robado, o sea, me ha robado en el campo, no tienes pruebas de presión a árbitros y aún encima tampoco tienes pruebas de pagos a árbitros. Tampoco tienes ninguna prueba de que Negreira tuviera ninguna función verdaderamente decisiva para el arbitraje en su cargo de número 2, que es una mentira, porque si no tienes capacidad de mando no eres ni número 1, ni 2, ni 3, ni 5, ni 100, ni 1500, no eres nada. O sea, si a mí mañana me ponen en el comité técnico de árbitros con un cargo que no tiene capacidad de nada, de decidir arbitrajes, de decidir rankings, de decidir lo que sea, pues yo estoy ahí honorífico, sí, estoy honorífico y ya está, o sea, no pinto nada, o sea, esa es la realidad. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué este señor insiste tanto en la corrupción deportiva cuando no tiene pruebas de ningún tipo en estos campos que acabo de comentar? Pues eso es lo que habría que preguntarse. Eso es lo que habría que preguntarse, y parece que el único que se lo pregunta aquí es este catedrático en Derecho Penal, ¿no? Es curioso que tenga que salir Emilio Cortés a hacer la reflexión que no hace el Marca, que no hace el AS, que no, porque ellos, ya que hablan del tema, podrían hacer esta reflexión que yo hago, ¿no? Podrían poner la imagen del gol robado al Barça de 57 centímetros, de la Liga 13-14 que el Barça pudo ganar en la última jornada con el gol mal anulado a Messi, de los 15 penaltis de la temporada 2011-2012, del gol que entró 40 centímetros en Mestalla también el año 2017 y nos lo robaron, del penalti un metro dentro del área Sergi Roberto y que lo saca Gil Manzano fuera del área en un partido decisivo para la Liga de 2016-2017, de 13 goles en fuera de juego del Real Madrid en esa misma Liga 2016-2017, de que árbitros como Gil Manzano, que se han hartado a expulsar a estrellas del Barça, a jugadores importantes del Barça como Messi, como Lewandowski, como Suárez, como Neymar, que es el más internacional, mientras que Aiza Gámez se ha ido del fútbol por expulsar a Cristiano. Estrada Fernández está al testimonio dejando claro que por expulsar a Cristiano también le perjudicaron. Iturralde González por arbitrar como no quiere el Madrid no pudo pitar una final de Copa. Pues cuando tienes todas esas pruebas, cuando tienes todos esos hechos que tú pretendas decir que al Barça le ayudaron en esa época, pues o te estás riendo de la gente o no sé lo que pasa aquí. Pero repito, es que alguien quiere empapelar al Barça. Y en vez de investigar lo que verdaderamente deberían investigar, que es la administración desleal,
a ver quién ha hecho qué, porque eso pondría al Barça como víctima de unos dirigentes que han hecho cosas turbias con el dinero del Barça y de gente de fuera que se ha podido lucrar, la de fuera y la de dentro, no lo sé. Pero en vez de mirar quién se ha lucrado con el dinero del Barça, pues eso no interesa. ¿Por qué? Porque dejaría al Barça como víctima y en ningún caso el Barça saldría perjudicado. Es más, el Barça saldría con su imagen totalmente limpia y además podría denunciar a todos los difamadores que han estado hablando de corrupción deportiva. Añado que cuando Emilio Cortés, catedrático en Derecho Penal, lo vuelvo a repetir, dice esto y se muestra escandalizado con esto, pero sin embargo el presidente de la Liga Española, también conocido como Tebas, va por ahí hablando de corrupción y no sé qué y no sé cuánto, porque lo dice el juez instructor, a pesar de que cualquiera ve, sin necesidad ni siquiera de ser catedrático en Derecho Penal, pero claro, si aún encima tienes el apoyo de alguien que sí domina la materia, que es catedrático en ello, pues evidentemente te sientes mucho más fuerte en tus quejas, en esta sensación de vergüenza, de asco que tenemos encima, tanto para con lo que está pasando en el tema en sí, como con el señor Tebas, por ejemplo, o qué decir con el Sevilla, ¿no? Que están acusando al Barça cuando esto, repito, a lo que huele, pero a kilómetros de distancia, no un poquito, no, a kilómetros de distancia es administración desleal. Es a lo que huele y lo ve cualquiera, Lo ve, pero es que lo ve cualquiera. Pruebas de lo dicho, o sea, pruebas de ayudas al Barça, de árbitros, tal, de lo que... Nada, ninguna. Y Tebas, sin embargo, sigue hablando de eso cuando su obligación es decir presunción de inocencia, para eso están los juzgados, estoy convencido de que el Barça jamás haría algo así y tal, pero en el caso de que lo hiciera pagará y por supuesto para eso están los jueces y esperaremos a tal... Vamos, lo que dijo Guardiola, eso es lo normal para un presidente de la Liga que quiera proteger la imagen del fútbol español y del Barça en particular, porque el Barça es el elemento que ahora mismo más pasta le genera a su liga, porque es el que más audiencia genera, el que más audiencia tiene. Pero cuando tú ves que el presidente de la Liga actúa como actúa, cuando tú ves que Emilio Cortés te está diciendo que el juez de instrucción está haciendo cosas raras, ¿qué pensamos de todo esto? ¿Os parece normal? ¿Creéis que esto es normal? ¿Creéis que esto le pasaría al City? ¿Al Bayern? ¿A la Juve? Es decir, esta manera de proceder mediática, culpando al Barça sin pruebas, porque repito, que pagarle 7 millones a las empresas de Negreira no es tener pruebas de corrupción deportiva, es que tienes las pruebas de que, de que desde el Barça ha salido un dinero a las empresas de Negreira. Ahora investiga quiénes y por qué. Tendrás que investigar quiénes y por qué. Porque si es administración desleal, a mí no te atrevas a culparme de corrupción deportiva. Pero sin embargo es lo que están haciendo. Sistemáticamente. Incluso aunque la juez anterior ya lo había descartado. Y hacia donde se encaminaba era hacia la administración desleal. La quitan, ponen a este y ahora no, corrupción, cohecho, te voy a imputar cohecho y tal. Y por supuesto hace eso el juez y lo que sale inmediatamente es el Marca, la COPE, la SER, todos, el Barcelona imputado, cohecho, que corruptos, tal, para hacer ruido. Yo, de verdad, yo tengo mi opinión muy clara de lo que es esto. De la vergüenza que da esto. Es bochornoso. Y lo que digo siempre, si esto pasa en el fútbol, ¿qué no pasará con otros intereses más importantes? Que el fútbol es un interés importante. O sea, no es importante en cuanto a lo que supone el fútbol, que es, unos tíos dándole una patada a un balón, ¿no? Nos encanta y todo esto. Para mí es algo artístico, ¿no? El fútbol cuando se juega bien. Pero no deja de ser ocio, entretenimiento desde el punto de vista de la función que cumple el fútbol. Ahora, como industria está clarísimo que mueve un montón de pasta y no solo eso, sino que también tiene mucha influencia sobre la gente, te permite manejar bastante la masa social, o sea, tiene mucho más importancia, tampoco es que sea poca cosa. Pero hombre, hay cosas mucho más importantes, o sea, y repito, si hacen esto con el fútbol, ¿qué no harán con esas otras cosas mucho más importantes, ¿no? Da miedo, la verdad, es espantoso esto.
En fin, lo dejo aquí, os animo a que la caja de comentarios acá vuestras impresiones y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Y hay dos notas informativas mías, dos notas de inteligencia, que vamos, una es, le diré más o menos, una es de finales del 2012 y otra de 2014, donde hago constar que es un tema de fútbol. Incluso ya menciono algo de líos de árbitros y tal, pero como yo previamente ya había dicho que también estaba el Real Madrid en esta movida, por lo visto a alguien no le interesó seguir en esa línea. A mí el señor Plaza, en alguna ocasión, más de una, pues cuando le arbitraba al Madrid, pues me ha llamado a mi domicilio, a mí, esto para decirme, hombre, pues tenemos confianza contigo, te hemos dado este partido, no me ha dicho, oye, vete a favor del Real Madrid, jamás. No es tonto el señor Plaza, pero con eso, pues, a buen entendedor. Después de aquel partido célebre que el Barcelona ganó en el Bernabéu 0-2, estuve después 5 años sin pisar el Bernabéu. Claro. Porque está montada la estructura de una manera que es como la autocensura que se hace en una empresa cuando sabe lo que le piensa la jerarquía de la empresa, lo que le interesa y hacia dónde va y hacia dónde no quiere ir. Está montado de tal manera que todo el mundo sabía que si te equivocabas a favor del Barça no te pasaba nada, al contrario, que hasta te caía una final de Copa como premio un año más tarde la internacionalidad. Y los pocos que se equivocaron a favor del Madrid, casualmente todos fueron cayendo en desgracia, algunos desaparecieron. Es la estructura, es la misma, es la misma estructura que según depende cómo arbitres, te quitan una final de Copa porque el Madrid no quiso que yo pitase la final de Copa. Es la misma estructura, es decir, el Madrid está diciendo, Iturralde, no pites así, no, y tú, no, el Madrid me vetó en un Madrid-Barcelona la final de Valencia. Que sí, que sí. Entonces, ¿de qué estructura me estás hablando? ¿De qué estructura me estás hablando? Porque el mensaje que mandó el Madrid a los árbitros es, como pites como Iturralde, si llegamos a la final no la vas a pitar.